El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque las obras de los justos no son olvidadas y se perpetúan en sus descendientes, por lo que ellos escucharon y obedecieron, por lo que a ellos les importó y les interesó, y donde centraron toda su atención, que fue en la alianza, la palabra del Señor. Todo lo que invadió su corazón, llenó su corazón, todo lo que tomó primacía en sus criterios fue la palabra del Señor. Y fueron atentos en escucharla, fueron atentos, fervorosos en acogerla, delicados en acogerla con cuidado en su corazón, y fueron solícitos, exactos en el cumplimiento de esta palabra. En una palabra más sintética, ellos fueron obedientes a la voluntad del Señor. Por eso no merecen ser olvidados, recordados, y por eso su recuerdo se perpetúa por la obediencia. Primero, porque había un testimonio muy grande en ellos de fidelidad al Señor, y en segundo lugar, porque uno da de lo que tiene, uno termina transmitiendo lo que recibe, uno termina enseñando de lo que uno se convence, y uno termina indicándole a los demás y comunicándole a los demás lo que para uno es su convicción. Y esa es la realidad de San Joaquín y Santa Ana. ¿Por qué la Virgen era atenta en escuchar la palabra del Señor? Porque lo vio primero de sus padres, en su vida, en su testimonio, porque después ella también lo escuchó en la enseñanza de sus padres, en la educación que recibió de ellos, y así de esa manera tan exacta, tan amorosa y tan tierna, ellos se lo enseñaron a la Virgen María. Y por eso ella, todo lo que escuchaba del Señor, lo guardaba en su corazón, lo rumiaba, lo meditaba y lo cumplía. La fidelidad a la alianza, ese es el secreto para que se perpetúe la memoria de los santos, la memoria de los hombres y mujeres ilustres. Nunca serán olvidados, como nos lo recuerda la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Estos son los hombres y mujeres insignes que merecen ser recordados, de los cuales el mundo no fue digno. Y comienza a enumerar uno a uno tantos ejemplos como lo hace el libro del Eclesiástico, también enumerando cuáles fueron fieles y cuáles no. Porque también la Sagrada Escritura no tiene reserva en contarnos la realidad de aquellos ojos que no quisieron ver y de aquellos oídos que no quisieron escuchar. Precisamente los versículos anteriores en el Evangelio de San Mateo que hoy escuchamos, Jesús recuerda la profecía de Isaías cuando lo llama. El Señor llama a Isaías y le dice: ve a este pueblo, verán pero no verán, oirán pero no escucharán,
porque el corazón de este pueblo está embotado y ya no tiene la capacidad de escuchar mi palabra ni de ver mis misterios. Y por eso el Señor hoy dice, dichosos vosotros que veis lo que estáis viendo, y dichosos vuestros oídos porque escuchan lo que están escuchando. Aquí la pregunta que deberíamos hacernos todos es si verdaderamente nosotros estamos viendo lo que Dios quiere que veamos. Si verdaderamente nosotros estamos oyendo lo que Dios quiere que oigamos. Porque si nosotros vemos lo que Dios quiere que veamos, entonces en nosotros se manifestará esta promesa que está cantando el Salmo: pondré sobre tu trono a uno de tu propia descendencia. Si nosotros vemos como Dios quiere que veamos, entonces en nosotros se podrá cumplir aquella promesa hecha a la Virgen. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el poder del Altísimo te invadirá, y por eso el que nacerá de ti será llamado santo. Si nosotros vemos como Dios quiere que veamos, entonces verdaderamente en nosotros se gestará el Verbo eterno, Cristo el Señor. Si nosotros oímos como Dios quiere que oigamos, entonces en nosotros se comunicará el Verbo eterno de Dios, Jesucristo nuestro Señor, y seremos auténticos misioneros, y seremos auténticos discípulos, y seremos auténticos profetas, y seremos auténticos reyes, y seremos auténticos sacerdotes, como se nos comunicó en el bautismo por la unción crismal que recibimos. Pero si nosotros no vemos como Dios quiere que veamos, y lo que Dios quiere que veamos, entonces no seremos manifestación de Cristo en esta vida. Precisamente estos versículos que hoy escuchamos hacen parte de todo un contexto narrativo, y es la parábola del sembrador. Y en esa parábola cuenta el Señor que 3 tipos de terreno no quisieron ver como Dios quería que se viera, y no quisieron escuchar como Dios quería que se escuchara, porque tuvieron otros intereses, porque tuvieron otras importancias, y por eso en el primer terreno viene el diablo y se lleva la semilla apenas cae, porque no hay atención, no hay pasión, no hay importancia por la palabra del Señor. Y en ese terreno, aunque cae la semilla, el diablo viene y se la come inmediatamente, se la traga. En el segundo terreno, que es un terreno pedregoso, hay poca tierra, porque no hay suficiente interés para el Señor, porque todavía hay satisfacción con el mundo, porque todavía hay placer con el mundo, porque todavía hay demasiado amor a nosotros mismos, porque todavía nos buscamos demasiado a nosotros mismos, porque todavía priman nuestros intereses. Y en ese terreno pedregoso, la semilla, aunque revienta, se termina secando. ¿Por qué? Por no querer ver como Dios quiere que veamos, por no querer escuchar como Dios quiere que escuchemos. Viene luego un tercer terreno, que es el terreno donde cae la semilla entre abrojos. Cuando todavía no hay una determinación radical y clara por la santidad. Y hoy nos ofrecen muchas posibilidades para ser santos. Hoy nos presentan muchas caricaturas teológicas, espirituales, pastorales, entre comillas evangélicas. Muchas posibilidades y formas de ser santos. Pero solo hay una sola. Y esa no es una caricatura, esa es la verdad. Y nos la presenta el Padre y es su Hijo. En realidad es lo que nos pide mirar el Padre y lo que nos pide escuchar el Padre. Contemplar a su Hijo y ver a su Hijo. Y por eso este tercer terreno, aunque la semilla crece, termina ahogada.
3 terrenos que no sirvieron en la parábola del buen sembrador. Y hubo un terreno que estaba preparado, porque no solamente quería hacer la voluntad de Dios, cumplir su alianza, sino que ponía los medios, se esforzaba. Y son los que todos los días se esfuerzan por escuchar al Señor, por obedecerle en todo, por vivir una vida de conversión, una vida de santidad, una vida de perfección, no según las caricaturas espirituales que hoy nos presentan de manera elocuente y hasta atractiva, sino según el camino que Dios nos presentó, porque solo hay un camino y se llama Jesucristo. Solo hay una verdad, no hay más verdades, lo demás es relativismo, y esa verdad se llama nuestro Señor Jesucristo. Y solo hay una vida, no hay más vidas. Si estamos buscando motivación en otro lado, en otras palabras, si estamos buscando estímulos para vivir, para encontrar sentido a la vida, en otras cosas, en afectos humanos, en protagonismos humanos, en elogios humanos, entonces no estamos viviendo la vida del Señor, porque solamente hay una vida y es Cristo. Y cuando la semilla cae en esta tierra, es una tierra dichosa, muy dichosa, de ver lo que muchos desearon ver, y una tierra muy dichosa porque está oyendo lo que muchos desearon oír, pero no lo oyeron. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios hoy para nosotros? Con cuánta alegría cogemos la Biblia para meditarla. Con cuánto entusiasmo vamos a buscar en la Biblia lo que a veces se presenta como duda y no sabemos qué hacer para saber qué hacer. Con cuánto ímpetu dedicamos tiempo de nuestro día para meditar constantemente la palabra del Señor, como lo hicieron los santos. Esto es un terreno de verdad. Lo demás es caricatura. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pero qué tristes, también como lo dice el Señor en unos versículos anteriores, ¿por qué hablas en parábolas? Para que viendo no vean y escuchando no oigan. Cuando un corazón no busca con rectitud de intención la santidad, y no busca con rectitud de intención al Señor, y tiene otros intereses, como del terreno pedregoso, o como del terreno donde hay maleza, abrojos. Cuando hay otros intereses, esos ojos no ven y esos oídos no escuchan. Están incapacitados para ver y están incapacitados para escuchar. Es como cuando alguien coge el catecismo y lo primero que le da al catecismo es sueño, tedio. ¿Así? Son ojos que no están capacitados para ver y oídos que no están capacitados para oír. ¿Qué pasará ahí? Falta conversión, falta deseo verdadero del Señor, porque no a todos les pasa lo mismo. Hay gente que se fascina y eso se convierte en una alegría, en una pasión, en comprender las parábolas que están allí escritas, porque el catecismo mismo es una parábola. No a todos les produce lo mismo. A algunos les produce sueño, a otros avidez de conocer y enamorarse más de los misterios del Señor. La Biblia, a algunos les produce sueño, tedio, cansancio, a otros no. Leer un evangelio para alguien es el regalo más grande, la oportunidad más grande, la dicha más grande, para otros no. ¿Por qué será? Porque este pueblo tiene embotado su corazón. Venir a la Eucaristía para unos es el gozo más grande,
la oportunidad más inmensa. Para otros no, es una obligación, un deber. Hay que hacerlo. Venir a la Eucaristía, estar en el sagrario, para algunos es el entusiasmo, la oportunidad más linda de la vida, el regalo más grande que puede ofrecer el Señor. Para otros no, yo debería estar aprovechando este tiempo en otras cosas. Hay cosas más importantes, los abrojos, ¿sí? Para algunos sentarse a rezar el rosario es la oportunidad más linda de tener el contacto con nuestra Santa Madre de Dios y nuestra Madre, la Virgen. Para otros no, es una obligación, hay que hacerlo, porque si de pronto no lo hago, pues me condeno. Ese es un amor muy servil todavía, imperfecto. Y la conversión que nos pide el Señor a nosotros es una conversión en la que nosotros debemos caminar desde la alegría del amor. Cuánto entusiasmo nos produce la palabra del Señor. Cuánta dicha y alegría verdaderamente nos produce ver al Señor en los misterios de la Iglesia y sobre todo en los sacramentos. Cuánta dicha. Hay algunos que confesarse es una dicha y una oportunidad. Para otros no, eso hay que hacerlo por allá, sí. Para cada uno tiene un significado diferente, de acuerdo a cómo esté nuestro ojo, así estará nuestro cuerpo. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por eso, pidámosle al Señor, igual la Eucaristía es el regalo más grande que Dios nos ha dado, para despertar si estamos dormidos, para recuperar la vista si estamos ciegos, para recuperar el oído si estamos sordos. Digámosle como Bartimeo al Señor en la Eucaristía, que vea. Dejemos que el Señor llegue a nosotros como a varios sordos y mudos y nos ponga como en el bautismo nos pusieron los dedos en los oídos y en la boca y nos dijo Efetá, ábrete, para que se abran nuestros oídos y verdaderamente que lo que cunda en nosotros sea la palabra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y